acercarse a familiares o personas que estén con cuadros respiratorios. Y lo importante en todo esto siempre va a ser el lavado de manos. Hay que acostumbrar y sugerir a los niños que ante cualquier cosa siempre se estén lavando las manos, ya que lo mejor es el combatir el contagio a través del lavado de manos, porque no resiste el uso del jabón. El uso de mascarillas, al final de cuentas los niños se están tocando mucho la cara, entonces es algo complicado. Si bien se pueden usar, es menos probable que no se la toquen. Entonces es mejor decirles que no se toquen la cara y que se estén lavando las manos cada vez que van a tener contacto con algo externo. Cuando están en casa no hay ningún problema, porque se supone que es un medio controlado. La persona que sale protegida, y la persona que llega a casa llega protegida, se lava las manos o se deja los zapatos afuera, etcétera, etcétera. Entonces, realmente en casa no nos tenemos que preocupar, porque prácticamente estamos conviviendo con ellos, y no es como que usemos cubrebocas en nuestras casas. Es prácticamente cuando van a salir, si es que tienen que salir, que en teoría no tendrían por qué salir, porque los niños ahorita no están llegando a clases, no pueden ir al súper, no pueden ir a ningún lado porque no hay actividades para ellos. Pero entiendo que de repente pueden ir a visitar a algún familiar, algún amigo, y ahí es cuando deben de tener esos cuidados, ¿no? Claro. El transportarse en un vehículo tampoco los va a contagiar, porque no es como que entre por el carro, a menos que pasen por un área COVID que esté mandando, que esté expulsando aire, y que en ese momento entres por el ventilador del aire. Es muy poco probable eso, ¿no? Entonces, transportarse en carro es algo seguro si van de un lugar a otro, pero sí cuidado con las personas alrededor, ¿no? En la gasolinera, cuando van a echar gasolina, si van con algún familiar, o en este caso los niños, pues tratar de no llevarlos por el hecho de que uno toca el dinero, y bueno, ahí uno se puede contagiar o se acercan a la ventanilla. Lo mismo que cuando van a visitar amigos, ¿no? Doctor, y por ejemplo, hoy en día, bueno, tengo entendido de que estamos en semáforo rojo, pero de repente también nos dicen que estamos en naranja, y esta información no está como del todo clara. ¿Sería recomendable o es recomendable que los niños ya puedan empezar a salir para visitar a lo mejor a sus abuelitos o a sus tíos? Porque pues ya también después de casi 3 meses, los niños añoran el resto de su familia. ¿Sería recomendable o es mejor que esperemos para que ellos puedan empezar a salir? Por ahí hay una cápsula de un montañista que habla acerca del descenso, y que habla precisamente de lo riesgoso que es el regreso una vez que suben a la montaña y que escalan a esas altitudes de mucho riesgo, con la falta de oxígeno, y de hacer referencia a lo difícil y lo complicado que es el descenso, que es prácticamente igual o peor que la subida. Y cómo narra en esa aventura, cómo algunas personas, algunos compañeros no lograron descender en esta aventura, y él homologa este descenso al hecho de que ahorita estamos precisamente en una curva descendiente de los casos, y cómo ahorita también tenemos que tener esos cuidados, porque el riesgo lo seguimos teniendo, y ese bajar la guardia, o ese pensar que ahorita ya que nos están permitiendo con el semáforo naranja a salir, puede hacer que tengamos esas actividades normales. Yo creo que no va por ahí, al menos con los niños. Tengo entendido, y por lo que leo y veo en las noticias, va mucho en pro de la economía. El hecho de que tengamos un semáforo naranja y que se estén permitiendo ciertas actividades no es en relación a las actividades de diversión, o de, no sé, de que vayamos al súper con los niños, o que salgan, vamos al cine o a la plaza, no. Va en el sentido de reactivar esa economía, y eso lo hacemos los adultos, ¿no? Entonces, yo insistiría en que los niños sigan quedándose en casa, y evitar el que vayan a visitar a personas, sobre todo adultos de la tercera edad, por el riesgo que tienen ellos, porque finalmente quienes posiblemente contagien a estas personas sean los nietos o los niños, sobre todo ahora que viene el Día del Padre.
que incluso por eso se va a suspender el fin de semana las actividades por el riesgo que existe de que la población salga masivamente. Tengo entendido que esa es la principal razón. Entonces yo lo que sugeriría es que sigamos con los niños en casa, no los niños tienen que salir. Si salen es algo muy, muy necesario, pero lo ideal y lo recomendable es que sigamos con el confinamiento, sobre todo de los niños, por el riesgo, no de los niños, porque al final, como platicábamos al inicio, el 90% de los niños va a estar asintomático, sino el riesgo de que alguno de ellos pueda contagiar a los abuelos o personas de mayor edad. Mire, doctor, qué interesante, porque realmente es algo que desconocía completamente en este punto en que los niños pues tienen tienden a ser más asintomáticos, ¿no? Y sobre todo porque las noticias de repente se enfocan como en esos casos menores que sí se ha dado en el que fallece algún menor de edad o algún pequeñito con COVID. Y pues bueno, de repente uno dice, wow, y nos alarmamos y nos preocupamos porque desconocemos esta parte en la que los niños tienen esta predisposición a ser más asintomáticos, pero ojo, eso no significa que nos vamos a descuidar y que vamos a bajar la guardia y a querer hacer nuestra vida normal. Los cuidados los debemos de seguir teniendo. Sí, una parte también por los niños, pero también para evitar el contagio hacia otras personas. Qué interesante, muchas gracias. A ver, vamos con nuestra... Dígame, doctor. Una observación, quizás para algunas personas que seguramente viven en algunas privadas o donde tienen un área de juegos, sí es importante que los niños tengan exposición al sol. Sí es importante que los niños salgan de repente en esa privada donde no hay más adultos, donde no hay mayor convivencia y que puedan correr, jugar un rato. Obvio que no se reúnan todos los de la privada al mismo tiempo, ¿no? Pero sí, si no hay nadie en ese momento afuera y un rato que les dé el sol es muy importante por el hecho de la formación de la vitamina D, que quizás más adelante la vamos a comentar, y el hecho que al final de cuentas no podemos tenerlos tan aislados, ¿no? Y el hecho de que también gasten energía, porque los niños quieren saltar, jugar. Entonces, el hecho de tenerlos en casa encerrados, eso les genera cierto problema también de ansiedad. Entonces, sí hay que permitirles, sobre todo ahorita que va en el centro de la curva, que salgan si es que estamos en una privada o tenemos algún parque cerca y que no haya gente, obviamente. Claro. Nos están preguntando que si cuánto tiempo sería recomendable el que ellos salgan y tomen el sol. Está demostrado que con 5 minutos que nos dé o que les dé el sol podemos o desarrollamos ya la vitamina D. Entonces, media hora que salgan es completamente recomendado y justo también para ellos, ¿no? Por el hecho de tenerlos encerrados. Entonces pueden salir y regresar, o hasta más tiempo, ¿no? Todo depende de que no haya más gente, porque si sale mucha gente en ese momento, pues es un riesgo, pero si solo sale una familia, puede salir a caminar, jugar, etcétera, y no pasa nada, ¿no? De hecho, hasta sin cubrebocas, no es necesario que tengan cubrebocas si es que salen enfrente de la privada, ¿no? A menos que vayan a tener contacto con otras personas o existe el riesgo de tener contacto con otras personas, ¿no? Claro, muy bien, doctor. Sí, no, y además también justo hasta para las mamás, ¿no? Saben que también tengo familia y de repente qué difícil es, y entiendo a las mamás también con quienes he platicado que dicen, Inés, ya, estoy cansada, tanto encierro, esa energía, los amo, los adoro, pero necesito un respiro. Entonces, el permitirle a los niños en este momento unos minutos, una media hora, para que ellos también desfoguen la energía y para que tú también, mamá, papá, puedas tener un poquito de respiro de aire libre, para que tú también te recargues de energía y los peques, por el contrario, desfoguen un poquito más. Qué interesante. Me gustó ese tip, doctor, y lo empezaré también a aplicar. Aquí nuestra tercera pregunta. ¿Hay algún producto o algún suplemento que vaya a reforzar estas defensas inmunitarias de los niños y que podamos también protegerlos del riesgo de contagio? ¿O no hay ninguna vitamina, vacuna o nada que nos ayude, por el contrario, a protegerlos? No está demostrado
O sea, yo no les puedo decir que estos productos que les voy a comentar ahorita 100% van a protegerlos y por eso no les va a dar o no se van a contagiar. Pero sí se ha visto que ayudan, que tienen beneficios. Ciertas vitaminas como la vitamina D, que es la que les comento que ayuda cuando uno se solea, porque la vitamina D se forma a través de la exposición al sol, además de ingerirla en algunos alimentos. Es importante por eso la exposición al sol y es importante que si pueden estarlo suplementando en estos meses con vitaminas que tengan vitamina D. Seguramente quienes por aquí tienen algunos pacientes que yo he atendido sabrán que yo desde un inicio les mando vitamina D. Actualmente en el mundo existe una preocupación por la deficiencia o carencia de vitamina D por el hecho de que casi no nos asoleamos. Tenemos miedo a la exposición al sol por el cáncer de piel y tenemos por muchas otras cosas del cuidado de la piel. Entonces, los niños en la actualidad, incluso las embarazadas, me ha tocado algunos pacientes, algunas mamás embarazadas que tienen deficiencia de vitamina D. Incluso hemos tenido pacientes recién nacidos con deficiencia de vitamina D que hacen alguna sintomatología o problemas de tipo respiratorio. La vitamina D es una de las vitaminas que actualmente están en boga porque resulta que participan en muchas cosas, en muchas áreas. Entonces, sí es recomendable que estén tomando vitamina D, vitamina C, que también participa a nivel del epitelio, para que no se pegue una bacteria o un virus, tanto de vías urinarias como respiratorias. La vitamina D, vitamina D de dedo, vitamina D de bueno y la vitamina C. También el zinc ayuda a que no existan tantos problemas de tipo respiratorios. Entonces, el hecho de que los niños se suplementen con un multivitamínico en esta temporada sí es importante y los adultos también. ¿Por qué? Porque no nos estamos exponiendo al sol y tenemos una cierta deficiencia de vitamina D, entonces eso lo encontramos en muchos multivitamínicos. Claro. Entonces, un vitamínico o un multivitamínico que traiga vitamina D, vitamina C y vitamina D, y vitamina B, perdón, lo conseguimos muy fácilmente. Y existen otros dos productos que como pediatras solemos manejar. Uno se llama Adimot, que perdón por la marca, pero es el único que conozco como marca de Adimot, es un inmunomodulador. Existen otros dos productos que son como vacunas tomadas que protegen contra cuadros respiratorios, pero que son más para cuadros bacterianos, como seguramente algunos pacientes habrán oído, como es el Bronchovaxón o el Pulmonarom. El Bronchovaxón y el Pulmonarom son vacunas que lo que hacen es introducir pequeñas propiedades o pequeños segmentos de bacterias que queremos, contra las cuales queremos proteger y hacen que se formen anticuerpos, pero no contra virus. Entonces, ¿sirve que tomen Bronchovaxón, Pulmonarom y otros como estos? Sí, sí sirve, pero no protegen sí contra el virus como tal. Contra el virus protege el Adimot o protege el factor de transferencia, además de los multivitamínicos que ya les comenté. El Adimot es un inmunomodulador y el factor de transferencia es un ultrafiltrado de los leucocitos de sangre de vaca. Es un producto que en este momento el que yo les comento y el que es el verdadero o el bueno, por así decirlo, es un producto que fabrica el Simvestab. El Simvestab es el Centro de Investigación del Instituto Politécnico Nacional y es un único producto, no hay otras marcas. Por ahí seguramente van a escuchar de un factor de transferencia que maneja una compañía o que es un producto similar a los Omnitrition, OmniLife, eso se llama For-Life, pero yo les sugiero que ese no lo consuman porque no está demostrado que ese como tal sirva. El factor de transferencia que yo les comento, que es un producto de una caja amarilla que trae el logotipo del Politécnico, ese es el que sí pueden tomar, tanto adultos como niños. Incluso seguramente algunos pacientes por aquí que veo, se los hemos mandado, sobre todo cuando son pacientes muy alérgicos, los solemos mandar para cuadros de alergia. Y en la actualidad se ha demostrado que mejora o ayuda para revertir el cuadro cuando tienen el proceso.
y se puede dar como un preventivo en niños o en adultos, tomándolo 1 por semana. Es un poco difícil conseguirlo porque entre más se sabe, pues más gente lo consume y tiene cierta escasez en este momento. Pero sí, todo eso se puede tomar. Qué bueno, y que últimamente, pues por lo mismo que de repente nos desinformamos, por ejemplo, algo que he comentado en otras ocasiones es que no googleemos como tal, porque de repente la información de Google, pues nos puede, por el contrario, desinformar, ¿no? Entonces, luego nos encontramos con posturas como muy negativas o catastróficas en la cual te dicen nada te va a ayudar, nada te va a servir, o sea, y entonces encontrar que sí, que vitaminándome, aunque a lo mejor no hay como esa confirmación, por así decirlo, pero sí en la práctica estamos viendo que está dando resultados y que está ayudando también a prevenir, y sobre todo esta importancia de la vitamina D. En lo personal sí sé que es importante, pero pues con este virus, pues de alguna manera refuerzo de que no es como importante, es muy importante el que nuestros niños mantengan esta vitamina, si es posible de manera natural, y si no, buscar esos suplementos que permitan su adquisición. Por ahí una mamá nos preguntaba que si el redoxón infantil contenía este tipo de vitaminas que le ayudaban a los niños. Sí, el redoxón, el tribisol, el polibisol, el aderogil, etcétera, son productos que son vitaminas que contienen realmente vitamina A, vitamina C, vitamina D y vitamina E. Y algunos, el polibisol, por ejemplo, trae hasta vitamina D. Para niños más grandes están otros como el Centrum Kids o el Kidipharmaton, etcétera. Solo chequen que traiga vitamina B, vitamina C, vitamina D y zinc. Se me pasó comentarles cuando les hablaba de que puedan salir, a hacer referencia también a que es importante que no permanezcan los niños totalmente aislados por el hecho de que su experiencia inmunológica baja. Cuando un niño está en exposición con factores de la calle, por así decirlo, eso permite que su respuesta inmunológica sea mejor que si los aislamos. Entonces, tener a los niños completamente aislados tampoco es tan positivo por el hecho de que bajan su sistema inmunológico. Entonces, el hecho que salgan y jueguen, eso les ayuda también para mejorar un poco sus defensas, independientemente que puedan agarrar alguna cosa, pero precisamente de eso se trata, de que tengan una mejor respuesta inmunológica. Wow, no, doctor, de verdad, ya estoy más así como de, Inés, date cuenta que ya los tienes muy encerrados y que a lo mejor muchas mamás se van a compartir conmigo, van a decir también, entonces hay que planear esa tarde de juegos ahora afuera, ya no tanto en casa. Bueno, también hace rato cuando iniciamos usted comentaba esto del uso de mascarillas. ¿Realmente los niños lo deben de usar o es algo que debemos de evitar? Por ejemplo, yo estaba leyendo en esta semana que incluso en niños menores de 2 años no se debería de usar porque puede provocar asfixia. ¿Qué tanto entonces sí deben los niños de usar mascarilla o no deben de usar mascarilla? A lo mejor hablamos en esta parte de los preescolares, a lo mejor en primaria pues ya cambia la situación. ¿Cómo se daría esto, doctor? Bueno, me regreso tantito a 2 preguntas que hubo por ahí de niños mayores de 10 años, el Centrum Kids o el Kidipharmaton. Pero bueno, cualquier clínico, solo que chequen que tenga vitamina D, vitamina B, vitamina C y zinc de preferencia. Y no tiene el zinc, lo pueden conseguir por otro lado, porque a veces el costo de que sea muchas vitaminas se eleva. Entonces, con que tenga C, D y B es suficiente, como el tribisol o el polibisol, y ya por fuera pueden adquirir el zinc. Con respecto al factor de transferencia, les repito, es el que tiene el logotipo del Politécnico. Si gustan, luego Inés, te mando la foto del factor de transferencia, que es del Sinvestab del Politécnico, y tiene que ser específicamente ese, porque no tiene, ahora es que no tiene similares, no tiene competencia y no tiene marcas patito. Es un único factor de transferencia. No recuerdo si se llama Transferon, pero es una cajita amarilla que trae en una de las caras de la caja, trae el logotipo del Instituto Politécnico Nacional y dice que está elaborado por el Sinvestab. Tiene que estar refrigerado y la forma en que se toma el Vigarta, yo les sugiero que lo
consulten con sus pediatras tratantes para no ser antiético, pues. Ahora sí, respecto al uso de mascarillas, efectivamente no se sugiere que sea o se use en menores de 2 años. Las razones, si bien es lo que tú dices, digo, se supone que a un niño menor de 2 años los andamos cuidando y no es como que carguen la mascarilla solos, no andan con nosotros, pero sí efectivamente es el riesgo de que con los hilos de la mascarilla se puedan ahogar o puedan asfixiarse, o les falte el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que no se sugiere. Y para los menores de 2 años sí se sugiere el uso de mascarilla. Ahora, yo les repito, desde hace un rato venimos comentando que a un niño no tiene por qué salir, porque no está yendo a la escuela, no hay zonas de recreación, o sea, no está el cine, no hay las plazas, no entran al supermercado, entonces no tiene caso que un niño use mascarilla porque en teoría no sale. Y si sale, es subirse a un carro para ir en casa de algún familiar o algún conocido. Y bueno, en este caso, llegando a casa de algún familiar, de algún conocido que no sabemos si están expuestos, ahí sí tiene que usar mascarilla, pero no necesariamente dentro del carro, sino al bajarse. Aquellos mayores de 2 años, de 3 años sobre todo, entre 3 y 5 y 6 está controvertido porque es difícil que no se toquen la cara. Se están tocando la mascarilla, la traen abajo, la traen arriba. A veces no es ni de su tamaño, se les sube, se les cae, etcétera, etcétera. Entonces, se sugiere usarlas cuando van a estar en contacto con otras personas. Pero si un niño permanece en casa, no tiene que usar mascarillas. Si para el regreso a clases va a pasar esto de las mascarillas y las caretas, como hemos visto algunas imágenes de China, no lo sé porque, y no lo sabemos, seguramente a nivel federal todavía es algo que se están planteando. ¿Por qué? Porque ahorita el regreso a clases no se va a dar. Entonces nos viene julio, nos viene agosto, y posiblemente en septiembre, a finales de agosto, que sea el regreso a clases, vamos a ver cómo va la curva, y va a depender mucho de la curva de cada estado y a nivel federal. Si en Tabasco la curva va descendiendo, a lo mejor solamente con la careta y sin la mascarilla, o a lo mejor solo con la mascarilla, o a lo mejor las dos cosas. Es algo difícil de saber en este momento, en el entendido de que, les repito, al niño el 90% de las veces va a cursar asintomático. Entonces, ¿qué tanto es recomendable que la lleven si sabemos que la población va a ser asintomática? No lo sé, es algo que seguramente conforme pasen los días y los meses van a salir estos protocolos de cuál va a ser el regreso y bajo qué condiciones. Pero en ese momento, si están en casa no, y solo si van a ir a visitar a alguien. Ok, bueno, en casa no, solamente si se va a visitar a alguien. Y es que los niños es muy complicado, o sea, realmente el que ellos se la dejen, efectivamente les queda luego más grandes, se les cae, les ahoga, ya les molesta, ya les da calor. Si a un adulto, nada más en lo que sales de repente a lo mejor al trabajo, al súper o alguna otra actividad es molesto, pues para un menor va a ser pequeñito. Y también, doctor, he visto que, por ejemplo, ahora, digo, ya sabes, nuestra creatividad mexicana, ya ahora hasta venden gorras y traen caretas para los niños. ¿Eso sería recomendable también en caso si va a salir o digo, independientemente del regreso a clases, ¿no? En las salidas a lo mejor esto sí les sirve o por la misma cuestión a lo mejor de que tienen más de predisposición a ser asintomáticos? O sea, ¿realmente es como, sirve o mejor no me preocupo? Precisamente por esta parte en el tamaño, en el que no les queda o en que les molesta. Sí sirve, definitivamente sirven para evitar que ellos contagien si es que tienen el virus y están siendo asintomáticos en este momento, como sirve para que la persona que tienen enfrente no les transmita, aunque en teoría un adulto no tiene por qué acercarse a un niño y debe permanecer a una distancia, lo que llamamos a distancia. La mascarilla le protege, nada más que los niños tienden a expulsar mucha cantidad de saliva y suelen mojarlas, por eso también las caretas son importantes. Eso es como una doble protección.
ante la pregunta que plantean si de tela o de qué tipo, no tienen que ser específicamente las que se usa en el personal que está en contacto directo a personas N95. O sea, pueden ser las mascarillas de quirófano, o las mascarillas de neopreno que están vendiendo ahora, o incluso las hechas en casa con doble forro. Pero les repito, el detalle con los niños, dependiendo de las edades, es que tienden a expulsar mucho más saliva. Entre más pequeños, más saliva es. Entonces, para eso también son las caretas, porque con eso evitan que estén contagiando, en caso de que sean asintomáticos y vayan a exponer a más personas. Claro. Claro, entonces sí las pueden usar, pero más por un riesgo de evitar el contagio hacia otras personas. No es necesario así que sean esas N95 superprofesionales, pueden ser hasta las de quirófano normales, y que de alguna manera también la careta, entiendo, sí tiene cierta efectividad. ¿Es correcto, doctor? ¿Lo entendí bien? Sí, es correcto, y de verdad insistir en el lavado de manos, porque seguramente el tema de las mascarillas y el tema de las caretas y todo esto ha generado controversia incluso a nivel federal y ha sido muy criticado erróneamente, pero yo les pido que ustedes, cuando vayan en sus carros y salgan y vean a las personas en la calle, en las calles de diferentes personas, vean cuántos tienen mascarilla y cuántos se tocan la cara o la traen. O sea, fuera del ámbito médico, que estamos acostumbrados a usar mascarillas y que sabemos el uso de la mascarilla como tal y nos hemos acostumbrado, fuera es muy difícil que una persona use mascarilla y no sienta que al usar mascarilla esté protegido y se esté tocando la cara y luego se esté tocando más cosas. Entonces, el usar mascarilla, si bien es recomendable, no lo hace todo. El distanciamiento más el lavado de manos es lo fundamental. La mascarilla es algo secundario, y no debe ser lo más importante, la mascarilla ni la careta. Lo más importante es el lavado de manos, el estornudo, de etiqueta, de etiqueta que se le llama, exactamente, y el distanciamiento. Y al final, bueno, la mascarilla, pero sí hay que hacer hincapié en el uso de cómo se debe usar correctamente, no estarse tocando, y en niños realmente es algo complicado. Por eso la careta, porque si bien se pueden tocar la mascarilla o estar húmeda esa mascarilla, la careta le sirve mucho. Claro, ay, excelente. Y recordemos entonces esta parte de en casa, ir enseñándole a los niños el correcto lavado de manos, que lo laven las veces que pues sean necesarias, porque eso es mucho más importante entonces que el uso de la mascarilla. La mascarilla sí es importante, pero más importante el lavado de manos, el estornudo de etiqueta, pues bueno, el distanciamiento social. Eso nos ayuda, o es lo prioritario para poder prevenir la enfermedad, y secundario está este uso de la mascarilla. Interesante. Y pues bueno, aquí vamos con nuestra siguiente pregunta. Bueno, ahora con todo lo del coronavirus, y esta es una pregunta que hasta a mí como mamá me sale, ¿no? Pues ciertamente nos estamos centrando mucho también en este tema del COVID. Pero ¿qué otras situaciones también de riesgo pueden desencadenar que lo contraiga? Por ejemplo, un niño que pueda tener asma, por ejemplo, o bien si hay también otras enfermedades que tenemos que estar como más atentos durante esta pandemia. Sí, hemos hablado y se ha hablado en los adultos de las famosas comorbilidades, que son esas enfermedades que tiene el adulto y que hace que cuando contraen el virus sea de mayor riesgo. Lo mismo pasa en los niños. Niños con problemas de tipo inmunológico, niños asmáticos, niños con inmunodeficiencia, etcétera, tienen obviamente mayor riesgo y sí, obviamente que tienen que tener mucho más cuidado de sus familiares para el hecho de que no la puedan contraer. Se viene una temporada fuerte ahorita de dengue por las lluvias, y hay que estar muy al pendiente también de los piquetes, porque no sabemos, es algo nuevo completamente y no sabemos de qué forma va a interactuar
el virus del SARS-CoV-2 o el COVID con el virus del dengue. Por ahí se escuchan ya algunos casos de dengue graves que terminan con cuadros de deshidrataciones severos, pero que empezaron como que muy leves. Entonces, no sabemos cómo se van a estar comportando y no sabemos en niños de qué forma va a interactuar el virus del dengue con el virus del SARS-CoV-2. Entonces hay que tener cuidado, y luego en la temporada de octubre en adelante viene el virus de la influenza y tampoco sabemos cómo va a interactuar el virus del COVID con el virus de la influenza y cómo va a estar contraponiéndose. También tenemos ahorita un surgimiento de sarampión. Por ahí escuché de algún caso, había un brote en México y hace unos días alguien me comentó de un caso en uno de los municipios de aquí del estado. No lo he corroborado y no sé si hay otros más, pero bueno, sabemos que tenemos que tener vacunados a nuestros niños con las vacunas que ya conocemos, que están en el cuadro, en el esquema de vacunación, sobre todo aquellas que son graves como el del sarampión y otros, ¿no? Entonces, tenerlos vitaminados, tenerlos alimentados, tenerlos vacunados, es importante para poder prevenir y evitar todas estas enfermedades emergentes que se le llaman precisamente. Ok, interesante, ¿no? Y además también, bueno, hace unos años tuve dengue y fue la cosa más terrible del mundo para una servidora. Mi hijo también tuvo dengue y también fue una cosa terrible para el pobrecito, entonces no perdamos de vista también en todas esas enfermedades que siguen, pues que ya las conocemos, pero que están muy presentes y que al tener también hoy en día el COVID, no sabemos de qué forma va a responder nuestro organismo. Entonces, no es algo para que entremos como en pánico, sino algo para que sigamos cuidándonos, para que tomemos las medidas que al menos para el dengue ya sabemos, también ya conocemos, y sobre todo también no perder de vista esta parte en seguirlos vitaminando, y que vitaminarlos, perdón, no es únicamente con suplementos, sino también con todo el medio ambiente que en general los niños pues han seguido recibiendo primero también a través del sol, y también generando los anticuerpos que su cuerpo de manera natural va creando al estar en contacto con los otros medios. Doctor, de verdad que esto ha sido bastante interesante, me llevo muchísimo aprendizaje como psicóloga, como mamá, sobre todo también para tener las herramientas que me van a permitir y que el colegio nos va a permitir cuidar a nuestros niños cuando sea el regreso a clases, ¿Qué consejo nos podría brindar, además de esta parte que ya nos ha comentado, ¿qué consejo nos daría para cuidar a nuestros niños, a nuestros chicos, a lo mejor también de primaria, de secundaria, nuestros peques de preescolar, durante este confinamiento, en lo que dure el confinamiento? Me regreso tantito a una pregunta que vi sobre... Recomendable llevarlos a vacunar en este momento. Se sugiere que se evite las salidas, pero hay vacunas que son importantes ponerlas en determinados periodos, como la vacuna del sarampión, que se pone lo ideal a los 15 meses. Entonces, si tienen un paciente que está alrededor de los 15 meses, sobre todo ahorita que puede haber un brote, es importante ponérselas. Y el refuerzo, que es entre los 4 y los 6 años. Entonces, si tiene, todavía no cumplió los 6 años, me puedo esperar. Pero si oímos de que este brote aumenta, el riesgo de contagiarse del sarampión versus el riesgo de ir a algún área para vacunarlos, es mayor el riesgo del sarampión. Entonces, sí hay que llevarlo. Y sí, no sé cómo está el brote como tal, pero estén atentos de si hubiera sarampión, y es importante que tengan el refuerzo que se aplica entre los 4 y los 6 años, que seguramente son las edades de muchos de los hijos de ustedes, y hay que tener presente que hay que aplicarles ese refuerzo, y el riesgo supera el riesgo del contagio de COVID. Entonces, va a depender de eso, ¿no? Consejos, ya lo comentabas un ratito. Bueno, durante el confinamiento lo principal es la parte psicológica. Seguramente lo están viviendo, seguramente lo están enfrentando. El hecho de la ansiedad de los niños, no tanto de los niños, también de los papás, etc.
etcétera. Claro. Entonces, es muy importante la parte psicológica en este momento. Se requiere apoyo, uno no sabe como papá eso, y sí requiere uno consultar con psicólogos acerca de las actividades, cómo hablarles, qué tanto dejarles ver las tecnologías, iPad, celulares, el famoso TikTok que ahorita está como moda. Entonces, sí es importante porque, bueno, los tenemos encerrados, los tenemos aislados y ellos buscan una forma de sacar toda esa actividad o esa energía que traen. Y a veces cuando uno les hace caso, pues ellos se vuelcan a los medios visuales, ¿no? Entonces hay que poner en equilibrio todo esto, pero el principal problema que se está teniendo desde mi punto de vista es la parte de tipo psicológico, cómo apoyarlos y cómo irlos orientando para que no se encierren en ese mundo de tecnología. Y bueno, yo ya les comento también que pueden estar saliendo a que hagan actividades a que les dé el sol, porque es importante que estén interactuando con el medio ambiente y aprovechar precisamente ahorita que tenemos situación de semáforo que ya nos permite ciertas salidas. Y les digo, si vivimos en una zona privadas o que tenemos un parque cerca y que no haya mucha gente, podemos hacerlo para tener esa actividad. Claro, y qué bueno que lo comenta, que lo comparte, porque es algo en lo que hemos buscado hacer mucho énfasis y una necesidad real que tenemos todos, o sea, todas estas afectaciones a nivel psicológico que está teniendo el confinamiento y que es de alguna manera natural, que es algo para lo que no nos preparamos, que no conocemos y que ahorita nos está tocando vivir y que cada uno con los mecanismos de defensa que tiene, con lo que sabe, con las herramientas y con el acompañamiento que brindamos, podemos ir saliendo adelante, ¿no? Aquí, de verdad, doctor, esta es una plática muy, muy interesante. No sé si alguna familia, aparte de lo que se ha comentado, hay algo que quieran preguntar o alguna duda que tengan al respecto y que ustedes consideren sea importante mencionar. Creo que está todo bastante claro. Doctor, de verdad, es usted una maravilla de doctor, siempre he reconocido mucho su trabajo. Y pues bueno, aquí, bueno, ahí tenemos una preguntita. Comenta una Que tuvo familia que su hijo neumonía. tuvo neumonía hace un año. Pero, ¿Qué cuidados okay. debe? Cualquier persona que haya tenido un cuadro respiratorio, llámese neumonía o un cuadro dental, etcétera, son los mismos cuidados porque no es como que queden sensibles ante un cuadro de neumonía. No quedan con susceptibilidad para adquirir otro cuadro, a menos que tengan un cuadro de inmunodepresión, o sea, que tengan por ahí sus defensas bajas y esto lo hace susceptible no solamente a un cuadro de neumonía, sino a otros cuadros. Pero un cuadro común cualquiera de neumonía no lo hace más susceptible a otra persona, salvo el COVID, porque lo que sabemos del COVID es que deja ciertas secuelas en algunos pacientes. Entonces, si tu hijo tuvo un problema de neumonía hace un año, no lo hace más sensible a que lo desarrolle ahora o ante el COVID no lo hace más sensible. Pero bueno, las mismas recomendaciones de cuidados de vacunas, de suplementos, de alimentación y de todo lo que hemos comentado. Claro. Y creo que eso también va a aplicar para cualquier tipo de caso, ¿no? Independientemente si el niño tuvo en algún momento alguna condición, alguna enfermedad, si tiene, por ejemplo, ahí comentan de rinitis, de alergia o cosas así, creo que se va a ir dando el mismo estilo de casos. ¿Correcto, doctor? Sí, el hecho de que tenga rinitis alérgicas, no. Es diferente al asma, es diferente a la diabetes, es diferente a la inmunodeficiencia. Los cuadros comunes de alergia como tal no lo hacen tampoco susceptible. Ok, de acuerdo. De verdad, quisieran, por ahí nos pregunta, saber si el haber padecido influenza, perdón, no veo. No se sabe hasta la fecha, no se conoce que exista una inmunidad cruzada
y bueno, no se conoce y no se sabe. Puede ser que más adelante salgan estudios donde digan que el hecho que te dé influenza te protege de cierta forma contra el COVID. En un inicio incluso se estuvo planteando que tuviéramos la vacuna de tuberculosis, la BCG, que se vio que en Japón la población casi no le daba y en México inicialmente casi no estaba dando y se pensó que era protectora. Ahorita se sabe que no. Entonces, hay algunas cosas que no se saben que luego pueden salir, que resulten ciertas y viceversa, como pasó con la hidroxicloroquina y la vacuna de BCG. Entonces, en este momento no se sabe que tenga reacción cruzada, pero, por ejemplo, en niños se ha planteado la posibilidad de que, porque los niños cruzan con muchas infecciones, o sea, un niño de menos de 5 años ha padecido cuadros de influenza, ha padecido cuadros de otros coronavirus, de rotavirus, etcétera, etcétera, y que eso hace que tengan ese sistema de defensa mejor que el de los adultos y que por eso no les pegue tanto a los niños. Se ha planteado como una respuesta ante el hecho de que a los niños no les dé, pero no se ha demostrado. Existen muchos coronavirus y tampoco se ha demostrado que el hecho de que te haya dado un coronavirus antes cruce contra el coronavirus actual y te proteja. Tampoco. Ok. Doctor, porque creo que al final las familias vamos a ir comentando de repente como en cosas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, si mi hijo de 5 años tiene hipersensibilidad en la laringe, o sea, por ejemplo, si está muy expuesto, los niños que en general padecen, o sea, esto que comentaba, asma, esta exposición de la laringe o alguna otra enfermedad, ¿tienen mayor disposición o predisposición? El que es alérgico, no. El que es asmático, sí. Todos los asmáticos son alérgicos, pero no todos los alérgicos son asmáticos. Muchos pacientes que tienen rinitis alérgica no los hace por sí sola el ser alérgicos, tener sensibilidad al COVID, pero el paciente que es asmático, que ha presentado cuadros bronquiales de crisis asmática, ese paciente sí tiene cierta susceptibilidad o tiene más riesgo, por así decirlo, en caso de que lo adquiera por el hecho de que puede tener mayor compromiso. Entonces, en los niños asmáticos, diabéticos, inmunodeficientes, al igual que en los adultos, por eso los consideramos pacientes de riesgo. La alergia como tal, sola, pura, de rinitis alérgica, no. Ok, de acuerdo. Doctor, de verdad, le agradezco muchísimo su tiempo. Familias, de verdad, les agradezco mucho también el que ustedes se conecten, compartan con nosotros. Y como el doctor ha dicho, hoy nos ha resuelto muchas dudas o preguntas claves que al final de cuentas tenemos en esta situación, pero él nos ha hecho hincapié también en esta última parte, ¿no? En todo lo que va en relación al aspecto psicológico y las consecuencias también que podemos vivir a largo plazo después de que estamos ocurriendo o que está suscitándose esta situación. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros niños y a nosotros mismos de manera integral. Tenemos que cuidar esta parte física, pero también tenemos que cuidar mucho nuestro bienestar emocional, nuestro bienestar físico. Si tenemos también como situaciones de repente dudas o cosas a lo mejor un tanto ya como más particulares, lo que podemos ir haciendo es consultar a nuestro médico de cabecera. En lo personal, yo les recomiendo al doctor Elías, es una excelente persona, un excelente médico, y que pues bueno, hoy nos ha brindado este tiempo para clarificar todas esas cosas que nos vamos preguntando, que hay cosas que todavía no conocemos porque es un virus de alguna manera es nuevo y todavía se siguen haciendo estudios e investigaciones al respecto para poder contar con mayor información. Doctor Elías, le agradezco mucho su participación. Dios le bendiga de parte del colegio y de todas las familias y colegas que le integramos. Le agradecemos esta plática y de todo corazón en nuestras oraciones para que Dios mediante también le siga iluminando y nos siga dando este acompañamiento a todas las personas que ponemos también a nuestros hijos con usted. Le agradezco mucho y le agradezco mucho también a todas las familias que hoy se han conectado. El próximo miércoles tendremos otro invitado. Estará Miss Luisa acompañándonos. De verdad, excelente tarde para todos. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, doctor. Nos vemos.